Hola, mi nombre es Violeta Val y este video es un video de reseñita doble de dos novelas del más reciente Premio Nobel de Literatura, Abdulrazak Gurnah. Amiguito de la vida y del internet, si eres una persona nueva en este canal, pues déjame contarte que desde hace ya unos cuantos años y probablemente desde el inicio de este canal, uno de mis intereses literarios es conocer más de la producción literaria de autoras y autores de origen africano. De hecho, yo creo que si van y ven videos que he hecho por acá, se nota la presencia de los autores y de las autoras africanas, y creo que también es una de las cosas que en los próximos meses y probablemente años también pues le voy a dar esa importancia y ese foco especial. Incluso voy a dejar acá abajo una lista, una playlist con algunas reseñas de literatura africana. Entonces yo creo que esto es importante mencionar antes de ir de lleno a hablar de Abdulrazak y sus dos novelas que leí recientemente. Pues creo que cuando obviamente en 2021 se anuncia que el ganador del premio Nobel es de origen africano, pues me llenó de entusiasmo y dije definitivamente lo tengo que leer. Y además creo que otro punto importante son los temas por los que mucha gente empezó a hablar de él, por los que incluso la propia Academia Sueca destacó y resaltó la contribución de su trabajo, que tiene que ver muchísimo con la discusión de los impactos coloniales, de la migración, de la situación de los refugiados, de todas esas implicaciones que ese contexto histórico y social y geográfico tiene, pues el impacto en la propia construcción de nuestra identidad, pues tiene todo, así de que era todo para que yo dijera lo tengo que leer. Y también curiosamente por cuestiones de trabajo en enero tuve al alcance dos de sus novelas, que fueron Paraíso y By the Side, que por lo que he visto ha sido fue traducida en español en una primera edición como En la orilla, y ahora Salamandra la ha traducido como A las orillas del mar. Y como fueron dos novelas que las leí en paralelo, pues creo que la mejor manera de poder hablarles sobre ellas, sobre las temáticas, sobre qué me parecieron, fue hacerlo en un solo video, porque incluso creo que se complementan y complementaron bastante mi experiencia con pues un poco de la obra de este autor. Pero antes de adentrarnos en las tramas de cada una de estas novelas, en los temas y en mis impresiones, pues rápidamente, pero no menos importante, ¿quién es Abdulrazak Gurnah? Bueno, pues este ganador del Premio Nobel de Literatura del año 2021 es un escritor, profesor académico que nació en el archipiélago de Zanzíbar, que hoy pertenece al país, o lo identificamos como siendo parte de Tanzania. A finales de los años 60, Abdulrazak sale de Zanzíbar en condición de refugiado hacia Gran Bretaña, cuando el escritor en ese entonces tenía 18 años, y uno de los motivos principales era por las condiciones políticas y sociales de la revolución de Zanzíbar, que ocasionó pues muchísimas cosas, y creo que esto es bastante complejo y pude profundizar relativamente poco, pero una de las represalias o una de las consecuencias era una tensión étnica y una represión muy fuerte, principalmente a las personas de origen árabe, como es el caso de este autor. Ya en territorio británico, Abdulrazak construye una carrera no solamente como escritor de ficción, sino también como un académico, profesor, que se dedica a escribir, a estudiar la obra de otros autores, de otros escritores postcoloniales,
como es el caso de Ngugi wa Thiong'o, que en este canal lo amamos. Y también otro nombre que ahí que destaca es Salman Rushdie. Ahora sí vamos a hablar un poquito sobre qué onda con estas dos novelas. La primera que leí fue Paradise, incluso es su obra más comentada, más famosa, fue nominada al Booker Prize. Fue publicada en 1994. Esta novela nos cuenta la historia de Yusuf, un niño que a los 12 años sus padres le notifican que se tendrá que ir a vivir con su tío Aziz. Pero cuando él comienza pues este viaje para llegar a su nuevo hogar, él descubre que su tío Aziz no es su tío Aziz. El tío Aziz es un comerciante de origen árabe que pues en realidad recibe a Yusuf como un pago por parte de su padre para saldar las deudas que tenía con él. Y aunque puede parecer spoiler, amiguitos, esto no es ningún spoiler. En la hipnosis, en la propia contraportada del libro van a ver esta descripción. Y por lo tanto, esta novela pues es una de esas novelas que la podemos encasillar como una novela de iniciación, donde conocemos todo el crecimiento y bastantes años que pasan y cómo se desarrolla la vida de Yusuf. Cuando él llega a una de las tiendas a la que él tendrá que cuidar, a la que él tendrá que pues casi servir como esclavo de Aziz, él tiene varias interacciones con otros personajes y a lo largo de los años también un evento bastante importante en la trama es cuando él lo acompaña en una caravana junto con otros hombres para hacer negocios al interior del Congo. A partir de ese momento también se empiezan a hacer más evidentes los conflictos de esta región de África a principios y en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Por su parte, By the Sea o A la orilla del mar o En la orilla es una novela un poco más reciente, fue publicada en 2001. Aquí creo que es más evidente el tema de la condición del refugiado y aquí nos cuenta la historia de un hombre de Saleh Omar, un comerciante de 65 años que llega a tierras británicas con un pasaporte falso pidiendo asilo y al momento que él llega el servicio social para intentar comunicarse con él en su lengua, que es el Swahili, lengua madre de Abdul Razak, llaman a un experto, a una persona que al parecer también es de Zanzíbar, para intentar pues tener una conversación y dar un poco más de desenlace y ver qué va a pasar con esta persona. Aquí lo interesante de esta novela es cuando de hecho este encuentro entre estos dos personajes pues sucede y poco a poco nos vamos dando cuenta que en realidad estos dos personajes en su pasado o la vida que dejaron en Zanzíbar son personajes bastante ligados y que tienen ahí pues muchas historias en común. La historia, como les digo, se va a basar en este encuentro y en cómo cada uno de ellos va a contar qué fue y qué pasó y los motivos que a cada uno de estos personajes los hizo salir de sus países. Y es verdaderamente una narración muy intensa. Un momento de spoiler para la gente de Brasil, porque esta novela va a ser la primera novela que se va a traducir al portugués. Curiosamente no hay ninguna de las novelas de este autor traducidas al portugués, entonces By the Sea va a ser la primera que va a llegar por ahí y si la quieren recibir con antecedencia vayan y suscríbanse a Tag Curaduría. Voy a dejar el link aquí abajito. No sé si han visto, yo creo que sí, pero cuando la Academia Sueca hace el anuncio de la persona que se ganó el Nobel, dan una breve descripción o como un resumen de cuál fue el motivo por el que decidieron darle el premio a esa persona. Y cuando pues anuncian a Abdul Razak como el ganador, textualmente ellos dicen que
Él se hizo acreedor al premio por su comprensión inflexible y compasiva de los efectos del colonialismo y el destino de los refugiados en el abismo entre culturas y continentes. Por lo que esta descripción ya nos anuncia cuál va a ser el tema central de la obra de Abdurrazak, que sería el colonialismo. Sin embargo, creo que, y por mi experiencia con estas dos novelas, la discusión sobre el colonialismo no se queda en cuestiones superficiales o discursos masticados, sino que hay una visión bastante puntual sobre el colonialismo y el patriarcado como sistemas que se retroalimentan y que fortalecen la dinámica depredadora. ¿De quién? Del capitalismo. Cada una de estas novelas va a abordar esta cuestión de maneras bastante particulares, en contextos un tanto similares. Sin embargo, creo que la reflexión que a mí me pareció más interesante fue la que se hace en torno de la geografía y de las herramientas de la geografía como lo son los mapas. Y de verdad que hay una parte que pues la quiero leer porque creo que resume muy bien muchas de las ideas que se van arrojando sobre este punto en el libro, en específico en el libro de By the Sea, a las orillas del mar. Y dice lo siguiente: antes de que hubiera mapas, el mundo no tenía límites. Fueron los mapas los que le dieron forma y lo hizo parecer territorio, algo que podía ser poseído, no solo arrasado y despojado. En los umbrales de la imaginación, los mapas marcaban lugares que parecían alcanzables y tranquilizadores. Luego, cuando fue necesario, la geografía se convirtió en biología, para forjar un orden jerárquico donde colocar a la gente que vivía en otros lugares inaccesibles y primitivos del mapa. Indudablemente algo que también se desprende de esta retroalimentación entre colonialismo y patriarcado son las dinámicas de opresión que se dan dentro de la categoría del género. Para mí, una de las sorpresas más grandes que yo me llevé al leer estas dos novelas de Gurnah y fue encontrar que había una discusión sobre las dinámicas y las relaciones entre personas del mismo género, y aquí cuando me refiero a personas del mismo género son hombres que mantienen relaciones con otros hombres, relaciones homoafectivas, de manera sentimental y de manera sexual. Y eso, porque es importante, creo que para mí me fue interesante porque no me lo esperaba, y posteriormente muchas de las cosas que he leído sobre él, creo que poca gente he visto que se detiene a pensar y a reflexionar sobre esto, y a mí de verdad que me pareció algo bastante interesante. ¿Por qué? Porque uno esperaría que las dinámicas y las relaciones entre estas personas del mismo género, entre dos hombres, pues se dan entre iguales. Entonces hay cierta equidad, pero no. Creo que en ambas novelas es evidente cómo hay esa crítica que establece que, a pesar de parecer que son relaciones como al mismo nivel, pues son relaciones que también las atraviesa otra cosa. No se quedan en esta categoría del género, sino que las atraviesa la raza, las atraviesa la clase. Y ahí de nuevo nos muestra pues estas dinámicas de poder dentro de estas relaciones homoafectivas que no están libres de la opresión y de todo lo que en algún momento y en lo que en ciertos contextos históricos y geográficos significa ser hombre, ¿no? Significa la masculinidad. Y otra palabra que aparece en esa descripción de la Academia Sueca, pues es la palabra refugiado. Creo que este tema es bastante más evidente en la novela en By the Sea que en Paradise, a pesar que en Paraíso vemos a personajes desplazados, vemos a personajes que son de alguna manera expulsados de sus territorios, y que eso también no deja de tener pues este contexto colonial.
Pero pues en By the Sea, sí, desde el momento en que nos abre contándonos de un hombre de 65 años que entra a un país con un pasaporte falso. Y aquí esto también pues va a haber una reflexión bastante interesante, y como ya lo he dicho en más de un video, es algo que a mí me causa interés desde una perspectiva literaria como una perspectiva vivencial, a pesar de que mi condición no sea la de una persona refugiada, pero sí una persona que migra de un lugar de origen y que para bien o para mal pues tiene que ajustarse a ciertas condiciones, y cómo eso tiene el impacto en nuestras maneras de narrarnos a uno mismo, de contarnos a los otros. Y pues obviamente pues para el escritor es todavía más vivencial, más importante. Creo que este tema es el que probablemente lo podemos como lectores, como metiches, mitoteros, como hacer vínculos con la propia historia y con la propia experiencia del autor. Y es un tema que, como les comento, en el segundo libro pues es bastante duro, y ahí vamos a ver más en un contexto quizás un poco más actual a todos esos obstáculos y a todos esos condiciones y contextos que se enfrentan esas personas, y cómo pues son rechazados desde una concepción pues del día a día, y no se diga oportunidades de empleo, inserción social, etcétera. Ambas novelas nos proporcionan también un panorama bastante diverso. Creo que una de las sorpresas, y de otra sorpresa que yo me llevé principalmente con esta novela, es de entender que históricamente la región de Zanzíbar pues fue una región bastante multicultural, donde pues habían los pueblos originarios, ¿no?, de África, como indios, árabes, y pues obviamente los europeos, principalmente alemanes e ingleses. Esto nos plantea un universo bastante diverso de culturas, de lenguas, de religiones, de pensamientos, pero también nos muestra que históricamente y en los periodos, principalmente en Paradise, que el autor trata de relatar, pues ocasionaron ciertos conflictos étnicos que se agravaron durante ciertos periodos de la historia, pero pues creo que lo hace bastante interesante, y también nos genera, y principalmente a mí me ha generado demasiada curiosidad como entender un poquito más sobre el contexto histórico de esa región de África. Ahora, sobre mi experiencia leyendo estas dos novelas. ¿Será que voy a continuar leyendo más de este autor? ¿Qué onda? ¿Me gustaron? ¿No me gustaron? Lo primero que tengo que decir es que comencé leyendo Paradise, y yo estoy muy feliz de que al mismo tiempo y casi en paralelo estaba leyendo By the Sea, porque creo que si me hubiera quedado con Paradise me hubiera decepcionado mucho. ¿Por qué? Creo que la novela nos plantea una historia bastante interesante, inicia con muchísima fuerza. Sin embargo, es una novela que se vuelve demasiado lenta, algunas veces incluso repetitivas, o parece que le sobran cosas. Casi al final parece que va llegando a un lugar bastante seguro y bastante cursi, y yo ya estaba un poco triste, o sea, yo estaba ya muy triste. Dije, no manches, o sea, no puede ser que va a terminar así. Sin embargo, la novela se redime porque termina con un final bastante bueno. Creo que es un final que da para muchas discusiones y muchas interpretaciones, porque es la descripción de un hecho al que cada lector va a llegar a su conclusión. Una cosa curiosa es que Pau, de Lecturas Bajo el Olmo, estaba también leyendo, cuando yo estaba leyendo, o sea, en enero, en esos días, esta novela, y intercambiando opiniones, ella también tenía una sensación bastante similar. Y una cosa que ella comentó, y creo que para mí con By the Sea se hizo evidente, es que tal vez es un autor al que el Nobel se le ha otorgado no nada más por una novela o sino por el conjunto de su obra. Entonces eso también me animó de, bueno, pues vamos a seguir leyendo A la orilla del mar. Así que By the Sea fue una novela que me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Incluso yo llegué a pensar
o me daba la impresión de que estaba escrita por dos personas completamente diferentes. Creo que una cosa también que le resta fuerza, y tal vez ahí es de manera muy personal a Paradise, es que quizás en el proceso de traducción sí se necesite notas de página, notas al pie de página para explicarnos ciertas situaciones, ciertas referencias. Creo que es una novela que se disfruta más si se conoce, si se tiene las bases de ese contexto histórico de Zanzíbar y de esa región en específico de África. Creo que me hubiera ayudado muchísimo a disfrutar más la lectura y no disfrutarla de manera posterior cuando me pongo a analizarla y a pensar y a reflexionar sobre ella. Volviendo un poco a By the Sea, creo que es una novela muchísimo más fuerte, más potente. Yo de verdad yo estaba gritando, subrayando de yo, eso, tírale chingazos. O sea, muy muy buena, y creo que uno de los motivos por los que esta novela me gustó mucho es que me recordó bastante a Tiempo de mirar para el norte del sudanés Tayeb Salih, que es un libro que no he reseñado, pero espero hacerlo pronto, pero que les he contado un poco en el video de mis mejores lecturas. Fue una de mis mejores lecturas del 2021. Voy a dejar acá abajo el link. Y tienen muchas cosas en común estas dos novelas. Creo que incluso que se centra en el encuentro de dos personajes que tienen una experiencia de vida bastante similar. En By the Sea hay un vínculo todavía más estrecho, pero este encuentro y esta reflexión y compartir esa experiencia de estar y de migrar desde un contexto específico y desde una región específica. Y a mí creo que pues eso sí me deslumbró, me cautivó. Por un lado, creo que Paradise es una novela muchísimo más descriptiva, o sea, nos cuenta hechos que están pasando y cómo es ese contexto y cuáles son como esas ideas que están entrando en conflicto, pero es bastante descriptiva, no se encarga, además porque es contada por un hombre que está recordando desde su infancia. Entonces creo que hay un interés por contar, no tanto por entender. Creo que eso sería un segundo paso. Por otro lado, By the Sea es una novela muchísimo más hacia adentro. No es descriptiva, es introspectiva. Creo que si les gustan las novelas introspectivas que analizan cosas que a lo mejor no se van a detallar o no se van a describir al máximo detalle y no se nos va a poner en contextos tan específicos, pero creo que todas esas cuestiones psicológicas que implican y que están implícitas en esos procesos, pues es muy interesante. Como les digo, yo particularmente me gustan más las novelas introspectivas, así que yo creo que por eso también me gustó muchísimo más. Y la verdad es que sí me gustaría seguir leyendo más de este autor, sobre todo por las discusiones que esta novela puede suscitar por el género y el género visto, ¿no?, a través de estos sistemas que se retroalimentan. Creo que para mí fue el descubrimiento más grande en estas dos novelas. Es algo que yo no me esperaba, es algo que me gustaría de verdad encontrar en las discusiones, en las reseñas que se hacen de estos dos libros. Voy a intentar leer un poco más de este autor. Todavía me queda, o todavía sentí falta de encontrar como un estilo narrativo o la forma de manejar ciertos elementos que con otros autores para mí es más evidente. Entonces seguiré, probablemente no en el corto plazo, pero ahí seguiré. Si aparece por ahí otro librito de Gurnah, pues lo leeremos. Bueno, amiguitos, esto fue todo por este video, por esta reseña doble. Déjenme acá en los comentarios qué onda, si ya lo leyeron, si lo piensan leer, y si tienen otra recomendación, ya saben, siempre será muy, muy, muy bienvenida. Y pues nada, muchísimas gracias y nos vemos prontito. Até mais.